Buenos días, amigos y amigas de Flaxo Lab. Estamos nuevamente en una jornada del programa Incidencias Mayores. Tengo el gusto hoy día de poder resumir el camino que hemos avanzado y en la etapa en la cual nos encontramos. Durante el mes de junio del presente año iniciamos un trabajo con diversas organizaciones, Universidad de Antofagasta, Universidad de Magallanes, la Fundación Clotario Blest y otras instituciones, en el ejercicio de poder articular un trabajo sistemático que nos permitiera incidir a razón de que en esta discusión constitucional en la cual se encuentra nuestro país, la Asamblea recogiera estas reflexiones e incorporara finalmente en la redacción de la Constitución los elementos que nos parecen indispensables en materia de derechos de las personas mayores, orientados a visibilizar y también a defender y a garantizar. Fue así que iniciamos con un primer documento de la colección Personas Mayores y Debate Constitucional, que resumía la trayectoria en materia de derechos humanos hasta la Convención Interamericana. A partir de eso desarrollamos 3 encuentros en el norte, el sur y el centro del país, convocando a distintas instituciones y organizaciones para reflexionar sobre la situación de las personas mayores y las brechas que observábamos respecto del ámbito de políticas públicas y el ámbito normativo en especial. Tuvimos posteriormente conversatorios con el mundo dirigencial, también tuvimos conversatorios con el mundo de las organizaciones que trabajan en materia de derecho y defensa. Recientemente hemos tenido un seminario internacional con juristas de la OPS, de Argentina, que ha sido coordinado por nuestro experto Rodrigo Medina, y hoy día iniciamos un taller de trabajo en el cual participan los 2 abogados que iniciaron el trabajo con nosotros, Camilo Araneda, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad de Magallanes, y Andrés Acuña, abogado doctor en Derecho Civil y magíster en Derecho Académico de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta. Por supuesto, coordinado por Rodrigo Medina, abogado consultor Flaxo, magíster en Derecho y magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica. Y contamos con una tremenda invitada el día de hoy, la doctora Carolina Rivero Ferrá, abogada, doctora en Derecho de la Universidad Ludwig Maximilian, de la Universidad de München, magíster en la Universidad de Heidelberg, docente en la Universidad de Talca, experta en poblaciones vulnerables, y bueno, esperamos que esta jornada sea un nuevo paso en este trayecto que nos hemos definido en pro de que nuestra Constitución, nuestra próxima Carta Magna, contemple y especifique derechos en materia de personas mayores. Dicho esto, les deseo una bonita jornada y dejo la dirección de la misma en nuestro amigo Rodrigo Medina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Debo agregar a los títulos de la profesora Carolina Riveros, a quien le agradezco muy sinceramente su presencia, el hecho que me acaba de hacer clase en el doctorado de la Universidad de Talca, y eso también debía agregarlo. ¿Por qué estamos en este encuentro? ¿Cuál es el propósito del encuentro y del camino que estamos recorriendo? Tratando de responder la pregunta de ¿es posible incorporar derechos para las personas mayores o en un ámbito mayor para las personas en especial, en una situación especial, o personas que se llaman o que se ha dado en llamar vulnerables? ¿Es posible incorporarlos en los textos de las constituciones políticas? Hacemos esta pregunta porque estamos en un especial momento constitucional. Si eso fuese posible, ¿cuáles serían los mecanismos más apropiados para poder realizar esta incorporación? ¿Resulta suficiente las cláusulas de inclusión que contienen las constituciones nacionales para dar ingreso al bloque constitucional de derechos de personas vulnerables o no en el ámbito de vigencia de los diferentes territorios de los países, en concreto latinoamericanos? En nuestro país, ¿cuál sería la fórmula más apropiada para producir el ingreso de estos derechos fundamentales? ¿De qué tipo? ¿Cuál sería la prioridad, teniendo como contexto el hecho de que
Chile es signatario y ha ratificado la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y ese es el tema del abordaje de hoy día, para lo cual le vamos a pedir a nuestros invitados que nos entreguen algunas luces, dado que ellos tienen esta experticia, muy particularmente la doctora Rivero, que nos entreguen algunas luces de por dónde podría estar el camino de el ingreso satisfactorio, adecuado de la protección, sistemas de garantías o no, de los derechos fundamentales de las personas mayores. Sin negar que hay otros grupos que también requerirían ese ingreso, pero en concreto, tratándose de las personas mayores, ¿cuáles serían los mecanismos? ¿Es apropiado, no es apropiada esta discusión? Por eso les voy a dejar primero en el uso de la palabra a la doctora Carolina Rivero Ferrada, agradeciéndole desde ya su presencia y todo lo que nos pueda decir en torno a este punto. Muchas gracias, doctora Riveros. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que se me ha realizado y advertirles desde ya que mi especialidad en el derecho no es el derecho constitucional, por lo tanto puede ser que desde la perspectiva, desde la propia disciplina constitucional, podamos tener algunas diferencias. A ver, naturalmente Chile está viviendo un momento histórico que definitivamente puede significar la inclusión de muchos derechos o la exclusión de muchos derechos respecto de sujetos de derecho que realmente han sido invisibilizados durante mucho tiempo, ¿ya? El grupo etario de las personas mayores que se consideran a partir de los 60 en distintas legislaciones, y en nuestra propia legislación tenemos una normativa disímil en eso, ¿ya? Obviamente, el considerar o no, o integrar a determinadas personas a partir de los 65 años tiene mucho más que ver con políticas públicas, con recursos del Estado hacia las personas mayores, que el propio reconocimiento como sujeto de derecho, que no necesariamente es un grupo o es per se vulnerable, ¿ya? La dificultad del tratamiento respecto a las personas mayores, sin lugar a duda, pasa porque tenemos centenarios absolutamente autovalentes, pero también tenemos personas de 60 años con una dependencia severa, ¿ya? Y entonces la normativa que debemos crear para un grupo etario tan digamos, tan disímil, tan heterogéneo, dificulta mucho cómo abordar el problema. Y entonces, en primer lugar, el concepto de persona mayor y su heterogeneidad hace que cada estado reaccione de forma diversa. He podido revisar el documento que me facilitó Rodrigo en este sentido, y como uno puede observar en ocasiones legislaciones que tal vez son más escuetas desde el punto de vista constitucional, su normativa infraconstitucional o simplemente legal a veces parece dar un ajuste mucho mayor y ser una normativa mucho más robusta en el sentido de la protección a personas mayores. Si lo vemos desde la perspectiva latinoamericana, por decirlo así, uno puede ver que la normativa, por ejemplo, uruguaya, la normativa de Costa Rica, es una normativa tal vez desde la órbita constitucional mucho más escueta. Sin embargo, sabemos por datos, estadísticas, que las personas mayores en Costa Rica y en Uruguay tienen una muy buena calidad de vida, ¿ya? Comparativamente con la región, ¿ya? Y que en el fondo se vive muy bien como persona mayor en esos lugares, ¿ya? Obviamente ahí inciden otros factores, la cantidad de población, nuevamente los recursos con los cuales uno pueda solventar a las personas mayores y cómo viven las personas mayores. Si nosotros pensamos en Chile actualmente, la mayoría de las personas mayores son personas autovalentes, son personas independientes, ¿ya? Y entonces eso también determina el radio o la forma que vamos a accionar respecto a las personas mayores. En este sentido, yo creo que si usted me preguntaban hace unos
un año atrás yo decía, bueno, ¿por qué ingresar esto a la Constitución si es que en realidad el problema es mucho mayor y el problema del ciudadano está en las pensiones, en el transporte, normas que definitivamente no podemos regular todo en la Constitución? Sin embargo, y como buen jurista que soy, digamos, los factores que van determinando nuestra vida social, creo yo que hacen determinante que actualmente sí se incorporen ciertas regulación. Creo yo que debiesen incorporarse como grupos vulnerables, ¿ya? Porque hay variados grupos vulnerables y porque además las categorías se suman, ¿ya? O sea, persona mayor, mujer, que esté también dentro de un grupo étnico, etcétera, o dentro de una etnia, va sumando, digamos, categorías de discriminación. Los mecanismos que ustedes me convocan a participar, yo creo que dentro de las garantías debiesen estar estas cuestiones y debiesen ser articuladas tanto en tema de igualdad como inclusión. Creo yo que ahí está, debiese estar, digamos, la fórmula. Esto es obviamente en un ambiente como el que estamos, simplemente son algunas ideas. Pero lo que yo creo que es fundamental en esta materia es que la normativa legal sea mucho más robusta y exista, porque no tenemos una normativa relativa a lo que actualmente ya está, se lanzó hace un par de semanas o un par de días, diría yo, la década del envejecimiento positivo de la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros vemos que en Chile, si bien existen distintas normas, distintas regulaciones, aún no tenemos una norma, un código, no un código, pero una disposición que sea más fundamental en lo relacionado con las personas mayores y que sea mucho más integradora. O sea, si uno piensa como persona mayor debe ir para recurrir o para poder obtener determinados beneficios que son generales, las personas mayores tienen que recurrir a golpear muchas puertas o muchas ventanillas, como se dice, y por lo tanto no hay una normativa clara, precisa, integradora. Y yo creo que eso es lo fundamental que requiere nuestra legislación. Tenemos que velar naturalmente por la autonomía, por la independencia de las personas mayores, y eso necesariamente significa que tenemos que tener mercados laborales flexibles, reconocimiento de trayectorias laborales, y a la vez también tenemos que ir velando porque este grupo etario o la mayoría de las personas mayores que actualmente las denominamos independientes y autónomas, que están sub 75, van envejeciendo y vamos a tener un grupo de personas mayores que van a requerir cuidados. Ya existe hace pocos días, ya existe la ley de cuidados paliativos, una ley de 3 páginas, que no sé si es una especie como declaración de principio, porque en el fondo habla de cuidados paliativos, de enfermedades terminales, de enfermedades graves, que no necesariamente son exclusivas de las personas mayores, pero sí incorporan a las personas mayores. Entonces, lo que yo creo es que definitivamente debiesen incluirse tal como se ha incorporado o en otras legislaciones se incorporan a este grupo etario, pero definitivamente si no modificamos temas como mercados laborales, pensiones, todo lo relativo al sistema de seguridad social, al sistema de salud, no vamos a poder, al sistema desde el punto de vista ya derecho civil propiamente tal, que es mi área, todo lo relativo a la regulación de la capacidad jurídica, y seguimos teniendo notarios exigiendo este tipo de certificados como que certificados de alguna manera que acrediten la capacidad, que es absolutamente fuera de todo nuestro ordenamiento jurídico. No vamos a poder, en definitiva, otorgar una mejor calidad de vida y un reconocimiento de derechos tal como lo exige la Convención Interamericana. Eso sería lo que yo podría aportar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos a dar paso a Camilo y luego vamos a iniciar una ronda de preguntas, porque yo, a partir de lo que ustedes señalen y lo que ya señaló la doctora Riveros, me surge una serie
de interrogantes que me gustaría ir solucionando, y no solo para nosotros, sino que para el trabajo futuro. Pensemos que este trabajo tiene un objetivo final que es visualizar la posibilidad de incluir de alguna manera en la Carta Fundamental que está estudiando la Convención Constitucional derechos fundamentales para las personas mayores y, ¿no es cierto?, mutatis mutandi, para los grupos vulnerables a los cuales la doctora Rivero ha referido. Le voy a dar el pase entonces a Camilo para que él nos señale cuáles son las perspectivas que él advierte en torno a esta posibilidad que estamos estudiando. Camilo, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la palabra, Rodrigo. Saludarlos a todos, espero que estén todos muy bien. Quiero comenzar, al igual que doña Carolina, ¿verdad?, haciendo la referencia que yo tampoco soy abogado constitucionalista, ya mi área de expertise va más bien por el derecho de familia. Sin perjuicio a aquello, tengo algunas apreciaciones respecto de la temática de personas mayores y constitución. Me parece que hay tres elementos que a mí me parecen fundamentales al momento en que abordamos esta situación. Partiendo de la base que el esquema que nosotros tenemos de la Constitución es más o menos lo que está estructurado el día de hoy, partiendo aquello como base, pensando que los convencionales actualmente pueden quizás innovar y crear algo que no estamos visualizando. Lo primero me parece relevante, que tiene que existir un mecanismo en que las convenciones internacionales, y pensando particularmente ya en la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, ingrese a nuestra legislación y idealmente las convenciones que tengan relación con los derechos humanos tengan al menos un rango constitucional o superior. Pensando que esa función la hace el día de hoy el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución, pero hago referencia a aquello porque recuerdo la actividad que organizaron ustedes también, la anterior, donde estuvo, si no mal recuerdo, un convencional de Ecuador, que él decía que efectivamente ellos incorporan los tratados internacionales, pero son muchos trámites posteriores a la ratificación de la convención para que tenga algún valor constitucional. Entonces eso me parece relevante porque la convención no solo viene a especificar derechos, ¿ya?, sino que entrega conceptos, nos entrega principios, ¿verdad?, y que nos sirve para fundamentar muchas pretensiones en favor de las personas mayores. Un segundo elemento que me parece relevante es cómo vamos a abordar los derechos. Siempre tenemos que partir de la base, ¿verdad?, que las personas mayores son sujetos de derecho y por tanto van a tener los mismos derechos que la Constitución le entregue a todas las personas. Sin embargo, sabemos que por lo que podemos apreciar día a día, ¿verdad?, con las causas de las personas mayores, que hay ciertos derechos que se ven vulnerados sistemáticamente. Por lo tanto, creo yo que tenemos que tener una especial protección para estos derechos. Lo primero es cuando hablamos de discriminación. En general, no se habla de la discriminación por edad cuando se hace la enumeración o se menciona los criterios de discriminación o distinción. Entonces, tener siempre la pertinencia del legislador y también de los constituyentes de agregar este criterio como forma de discriminación o de distinción. También me parece relevante especificar lo que es la autonomía y la independencia. Si bien podría parecer que es redundante, nosotros sabemos que las personas van a tener autonomía e independencia, sobre todo en la toma de decisiones, mientras tengan las capacidades cognitivas de hacerlo. Lo cierto es que existe la sensación, sobre todo los familiares de las personas mayores, que este derecho se va mermando con la edad. Ya, eso es más que un derecho, es un hecho, es lo que los familiares van asumiendo. Entonces me parece que es relevante, y tal como lo establece la Convención, que eso se incorpore en la Constitución como un derecho específico para las personas mayores. ¿Cómo incorporarlo? Me parece que sería adecuado incorporarlo dentro del catálogo de derechos que podrían establecer en la nueva Constitución. Y evidentemente siempre con la protección de una acción constitucional que pueda ir protegiendo estos derechos. Y me parece que en este sentido, y también es un poco de la visión que tengo yo de las constituciones modernas,
Es que a lo personal no me gustan las constituciones muy extensas, ni que hagan una regulación tan específica en la Constitución, sino que entiendo que más bien esa debería ser una labor de una ley posterior. Esto tiene que ver también con la gobernabilidad que puedan tener los futuros gobiernos, ¿no es cierto? Y que ha sido uno de los principales problemas de la Constitución que tenemos el día de hoy. En ese sentido, en lo personal, yo entiendo que muchos de los derechos de las personas mayores bastaría con enunciarlo sin la necesidad de hacer una descripción detallada. ¿Por qué? Porque la descripción de estos derechos los vamos a encontrar en la misma convención. Entonces, basta con que nosotros los digamos, y cómo lo vamos a interpretar, lo interpretamos sistemáticamente de acuerdo a las demás normativas que tengamos en el país. Y un tercer elemento que me parece relevante, que es lo que yo creo que es lo más débil que tenemos hoy día en nuestra legislación, es que no tenemos una norma que regule los derechos de las personas mayores. Nosotros encontramos normas aisladas en distintas leyes, pero que no hacen un cuerpo único y que haga una protección de los derechos. En ese sentido, me parece importante que desde la Constitución se encomiende al poder legislativo, ¿no es cierto?, que se genere un cuerpo normativo que regule los derechos de las personas mayores de manera a rebustecer su protección. En ese sentido, a mí me pareció al menos muy interesante la propuesta o el proyecto de ley que reformaba la Constitución del año 2019, si mal no recuerdo, que presentó el diputado Zafirio. Era interesante porque particularmente ellos incorporaban como artículo 19 bis ciertos derechos específicos para las personas mayores y adicionalmente a ello encargaban como función del gobierno o del Estado más bien la creación de una ley que regulara esta protección a las personas mayores o que especificara cómo se va a hacer la protección y que además se creara una defensoría de las personas mayores. Me parece que esa era una propuesta interesante en cuanto a que se encarga la creación de un cuerpo normativo y se regulan derechos específicos, así como también la creación de la defensoría de las personas mayores. En lo personal creo que ese es el camino, que al menos esos tres elementos son esenciales y deben de una u otra manera estar contemplados en la Constitución. Me refiero a cómo ingresamos las convenciones internacionales, consagración de derechos específicos de personas mayores, y no necesariamente como un acápite distinto, sino que, por ejemplo, cuando hablamos del derecho de la salud en general, especificar en un inciso particular quizás una atención preferente para la persona mayor o algún derecho quizás que sea relevante. Y finalmente que se le encargue en la creación de un cuerpo normativo que quede eso, digamos, consagrado ya en la Constitución de manera que sea obligatoria su creación. Eso al menos creo yo que son los tres elementos que deben contener la Constitución pensando en las personas mayores. Muchas gracias. Yo tengo, no sé, Paula, si tú tienes algunas preguntas, pero yo tengo varias que me surgen para ver si nuestros invitados nos pueden satisfacer estas interrogantes. Yo tenía una pregunta inicial para la profesora Rivero. Perdón, profesora, que haga de abogado del diablo en este caso, pero muchas personas han criticado la idea del enfoque de la vulnerabilidad. Y pese a que yo lo comparto, voy a enunciar esas críticas. Se dice que enfocar a las personas mayores desde el punto de vista de su inclusión como parte de un colectivo de personas vulnerables relativiza su papel como sujetos de derecho. Es decir, si son sujetos de derecho, ¿por qué los vamos a considerar en un pie distinto de igualdad o en una consideración diferente? ¿Qué le parece a usted esa crítica que trataría de contraponer esta idea de que las personas vulnerables son sujetos de derecho en el mismo pie de igualdad que otros, que los que no son vulnerables? ¿Por qué debiéramos considerar a las personas mayores en un colectivo que pudiéramos dar el rótulo de personas vulnerables? A ver, en primer lugar, hay muchos sujetos de derechos que son vulnerables, o sea, los niños son vulnerables, en ocasiones las mujeres también somos vulnerables, pero entiendo a lo que va. O sea, la relación sujeto-derecho con la calidad de vulnerabilidad no es una cuestión per se negativa, ¿ya? Siempre hay sujetos de derechos que requieren protección, el trabajador respecto al empleador, el arrendatario respecto del arrendador.
sin perjuicio de ello, es complejo, como bien yo le decía, no comprender que en algún momento puede ocurrir que una persona tenga esta situación de vulnerabilidad. Lo que pasa es que nosotros asociamos de forma muy negativa la idea de vulnerabilidad e independencia, pero a propósito de otros trabajos que estaba revisando, nosotros como seres humanos somos, cuando nacemos, dependientes y vulnerables. Nuestra calidad de mamífero hace que nosotros no podamos alimentarnos solos y sobrevivir solos. Lo que pasa es que esa idea de vulnerabilidad la vamos como perdiendo y vamos intentando, creo yo, con mucha ilusión, considerarnos independientes y autónomos. Pero nuestras decisiones como individuos no son claramente independientes y autónomos, no estamos en una montaña sin socializar con nadie, nosotros, no sé, y de hecho, por ejemplo, yo en mi rol de profesora tengo determinadas características, en mi rol de madre, en mi rol de pareja, en mi rol de participante de un comité de copropietarios, tengo otro rol. Entonces, no somos conscientes de que en realidad nosotros nos relacionamos y estamos dentro de lo que sería un marco relacional importante, y lo que pasa es que con la vejez nos hacemos conscientes de nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia. Lo que no significa, y que de hecho me llamó mucho la atención a propósito, no quiero hacer política, pero a propósito del extenso discurso del diputado Naranjo, muchas personas cuestionaron que él tuviera determinada edad, que por qué no lo hacía alguien más joven, ¿ya? Yo creo que en ese sentido apunta un poco su pregunta, el hecho de cuestionarnos de que las personas porque alcanzan determinada edad no pueden o pueden hacer determinadas cuestiones. La pregunta, o digamos, yo creo que el sentido esencial está en que nosotros tenemos que dar herramientas, mecanismos para que cuando la persona esté en determinada situación se tenga acceso a determinadas prestaciones de carácter sanitaria, sociosanitaria, etcétera, ¿ya? Pero eso no significa que un tercero decida respecto de esa persona y que en el fondo la vulnerabilidad venga impuesta por la sociedad, por la cultura, etcétera, ¿ya? Eso quizás es lo que quisiera o que trataba de explicar con antelación. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, profesora. Paula me estaba pidiendo la palabra en este sentido. Paula. Y yo creo que es una muy buena precisión la que haces, porque lo concreto es que la necesidad de haber creado una Carta Fundamental de Derechos Humanos del 48 fue poder definir un estándar en materia de derechos humanos. El paso del tiempo ha visibilizado la necesidad de especificar, de especificidad respecto a grupos específicos, niños, personas con discapacidad, y hoy día en el plano interamericano la convención, y ojalá en el plano internacional también vayamos a un instrumento. No obstante, es muy interesante esto, porque uno podría decir, muchas de las personas que plantean esto de por qué definir a los mayores como vulnerabilidad, en realidad hay que hacer cierta especificación de lo que se dice. El problema no es que se definan como una población vulnerable, porque lo concreto en que, tal como decía la doctora, en distintas etapas de la vida, estamos sometidos a ciertas vulnerabilidades. En la infancia, frente a una enfermedad o una discapacidad a lo largo de la vida. Algunos dirán que también por el hecho del género podemos sufrir escenarios de vulnerabilidad, otros dirán también por poblaciones originarias, pero lo concreto, y lo que sí podemos demostrar en hechos concretos, es que el paso de la edad nos hace perder ciertos escenarios de garantías de derechos. Y es por eso que los mayores se van configurando en una población vulnerable. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia que con el paso de la edad perdemos en nuestro ejercicio de derecho, tal como perdemos frente a la enfermedad, en fin. Dicho esto, el problema no es analizar el por qué somos vulnerables por la edad. Y algunos dirán, bueno, por el hecho de la edad misma y el escenario de la dependencia. No necesariamente. Somos vulnerables específicamente cuando nos hacemos viejos, porque hay un entorno social
que confunde protección con transgresión de derechos. En dos ámbitos, o ausencia de protección, es decir, no me hago cargo de darte las condiciones mínimas para ejercer tu derecho como ciudadano, o de la manera en que creo que te protejo, te vulnero en términos de tus derechos. Y esto es muy interesante porque pone un énfasis en algo que yo creo que Rodrigo quiere marcar, que es la necesidad que la nueva Constitución no apunte a protección de personas mayores, sino que a protección de derechos de personas mayores. Ya lo decía el abogado Morlachetti en la última sesión, ¿no? A veces la familia, incluso los jueces, en honor a esta supuesta protección, toman decisiones sobre la vida de las personas sin consultarle a las personas. Entonces, más allá del punto de si el grupo de mayores está en un escenario de vulnerabilidad, que yo creo que estamos en un escenario de vulnerabilidad, todos los ciudadanos en la medida que envejecemos, porque primero, porque estamos sometidos a situaciones difíciles, y segundo, porque hay un entorno social que opera desde una mirada edadista y que claramente nos discrimina por ser mayores. Pero lo que es clave es que a la protección que nos acerquemos en materia de personas mayores sea a la protección de que nuestros derechos sean respetados. Solamente eso quería manifestar. Muchas gracias. Yo sigo con mis dudas y las voy a seguir planteando, perdonen. Y esta es una segunda pregunta que le quiero hacer a la profesora Rivero. Tengo para usted, Camilo, también las mías, no se preocupe. Doctora, usted ha remarcado bien el hecho de que carecemos de una normativa infraconstitucional robusta y sistematizada en torno a la protección de los derechos de las personas mayores. Ahora, alguien, y sigo de abogado del diablo, podría decir, mire, ahora les ha bajado toda esta constitucionalitis y quieren meterlo todo en la Constitución. Esto lo acabo de escuchar, dice, pero no podemos meterlo todo en la Constitución, ¿eh? Entonces, ¿sería más adecuado, siempre como abogado del diablo, contar con esta normativa sistematizada, pero de nivel infraconstitucional, y no hacer ninguna mención en la Constitución? O sea, nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro, pero uno diría, bueno, si vamos a empezar por algo, alguien pudiese pensar que es mejor fortalecer a nivel de políticas públicas y de normativa infraconstitucional antes que establecer principios. ¿Ayudaría en algo o la verdad es que lo constitucional sería una especie de salud a la bandera nada más? ¿O usted considera que podría ser importante hacer esta mención en una carta fundamental? Me hizo recordar a Milan Kundera cuando hablaba de los derechos humanos, que decía que todo eran derechos humanos y por lo tanto nada era derechos humanos. Siempre está el conflicto de tratar de ingresar toda una constitución. El problema, yo creo que de las personas mayores en general, o como bien decía Paula, de la protección de los derechos de las personas mayores, que creo que es una precisión bastante adecuada, es que en realidad, por cosas de la vida, yo participo en el comité consultivo del Senama y escucho a personas mayores que vienen 20 años hablando de sus derechos, o sea, ya son octogenarios, y en definitiva, lo que pasa en Chile, tal vez pasa en otras latitudes, pero es que los cambios de gobierno significan cambios de política y volvemos a hacer todo de nuevo y volvemos para atrás y adelante. No hay políticas estatales, no hay una altura de mira a pensar de que proteger los derechos de los ciudadanos significa traspasar estas diferencias políticas y en el fondo hacer políticas a largo plazo, ¿ya? Y entonces, tal vez no le va a satisfacer para nada mi respuesta, pero con constitución, con ley, si no tenemos políticas públicas que sean políticas públicas robustas a largo plazo, en definitiva, al ciudadano no le llega nada de esta abstracción, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, políticas públicas en relación, por ejemplo, a lo que es el derecho a la salud, al acceso a la salud, que respecto a las personas mayores, en Chile va a depender mucho del municipio donde usted esté. Si está en un municipio que tiene recursos, su salud va a ser
bastante estándar, uno puede ser mejor, peor, pero usted va a estar bien porque va a estar acompañado por el CEFAM que le corresponde y usted va a recibir los medicamentos de forma gratuita, etcétera, etcétera, que es una cuestión importante para las personas mayores. Pero si usted vive en una localidad donde su municipio tiene pocos recursos, tiene poca posibilidad, no va a tener no hay ningún acompañamiento, probablemente va a haber un abandono que con el proyecto de ley se habla del abandono social, porque en el fondo no hay nadie, ninguna red de apoyo, y por lo tanto se vuelve nuevamente a utilizar ciertos mecanismos de la ley de violencia intrafamiliar para que se pueda proteger al ciudadano. Entonces, en el fondo, yo creo que ha llegado un momento en que al menos, y ya lo veía, yo había empezado a trabajar con el concepto de maltrato estructural hace un par de años atrás, 2017 más o menos, respecto a las personas mayores. Al menos este maltrato estructural ha significado, o todo lo que ha ocurrido, pandemia, etcétera, etcétera, ha significado que los sujetos de derechos, personas mayores, ya son visibles, ¿ya? Los mecanismos con los cuales debemos garantizar esos derechos pueden ser disímiles. Lo importante es que las personas mayores sí puedan tener prestaciones en estos momentos, porque en realidad ellos no tienen mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, creo yo que no hemos pasado mucho tiempo sin una ley que pueda sistematizar. El tema, lamentablemente, constitucional en este minuto es mucho, o sea, yo diría, a ver, no puede no ser político, pero en el fondo no es una reforma que esté en aguas, digamos, más tranquilas. Entonces, por lo tanto, naturalmente, la incorporación de estos sujetos de derecho como otro sujeto de derecho me parece muy positiva, ¿ya? Sin perjuicio de que tanto la normativa sistematizada e integradora como unas políticas públicas estatales son las que en realidad hacen falta respecto a estas personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora quiero hacerle preguntas a Camilo. Camilo, usted señaló en su momento que el proceso de incorporación de los derechos de los tratados debía hacerse de una manera diferente. Nosotros tenemos un mecanismo de incorporación que pasa por los artículos 5 y 50 de la Constitución. ¿Qué debiéramos reformar en torno a ese punto? Nuestro proceso hace que las normas constitucionales queden en una zona mixta, digamos, una especie de purgatorio constitucional, en el sentido de que no sabemos si son constitucionales, supraconstitucionales, infraconstitucionales. Hay algunos que dicen que incluso no debiéramos darnos estas discusiones, como el profesor Humberto Nogueira, ¿no es cierto? Él dice, dejemos de pelear por este punto. Las normas internacionales están vigentes y se acabó. No le demos un estatus, eso dice él. Otros dicen, no, son evidentemente infraconstitucionales. Teodoro Rivera opina eso. ¿Qué debiéramos hacer para superar ese impasse? Para que la Convención Interamericana tenga un reconocimiento, no sé si estatus, pero reconocimiento, y ahí viene la otra pregunta. ¿Basta eso para que los derechos de las personas mayores establecidos en esa Convención Interamericana se hagan carne? Aparentemente, lo dicho por la doctora Rivero es no, pero me gustaría que usted me dijera qué piensa al respecto. Eso como primera pregunta. Ya, sí. Hay, bueno, varias cositas. Primero partí indicando que lo que más me hacía referencia es al caso que se exponía en una presentación anterior, donde hacían referencia que el ingreso a la legislación interna era mucho más complejo de las convenciones internacionales a lo que es en nuestro país al día actual. Pero efectivamente, el artículo 5 de la Constitución al día de hoy no es tan claro, ¿ya? La reacción o el tenor ha dado mucha interpretación y muchas discusiones jurídicas, más allá de cómo lo han ido zanjando los tribunales dependiendo de las alegaciones. Pero sí me parece que tenemos que tener un sistema, primero, que sea una integración rápida a nuestra legislación, ¿verdad? El día de hoy lo es, basta con la ratificación para que nosotros entendamos que ya es obligatorio. Sin embargo, me parece que necesitamos una norma que lo diga en forma expresa y que también nos diga de forma clara cuál va a ser el rango. Eso
nosotros como abogados sabemos que tiene relevancia cuando nosotros alegamos ciertas cosas. Me parece que cuando hablamos de tratados que regulan o protegen derechos humanos, tienen que estar por lo menos a nivel constitucional o supraconstitucional, entendiendo que estas convenciones obligan a un Estado completo. Ahora, si basta con que esta convención, particularmente de las personas mayores, entendamos que ingresa a nuestra legislación, evidentemente no. ¿Ya? Nosotros pensemos que la Convención Interamericana fue ratificada por Chile, si no mal recuerdo, en julio del 2017. Y al día de hoy, escasas modificaciones legales se han realizado que satisfagan el cumplimiento del Estado de Chile. De hecho, ya tenemos una sentencia que, si bien del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que usa como argumento para sancionar al Estado de Chile esta convención. Entonces, me parece que no es suficiente. Al día de hoy estamos al debe con modificaciones en materia de familia, de crear un estatuto que proteja y regule de manera específica los derechos. Pensemos que las convenciones en general no hacen una regulación específica de cómo se va a ejercer o cómo se va a proteger este derecho, sino que en general son declaraciones de principio y de derecho de manera genérica. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado, venir a establecer estatutos normativos, ¿no es cierto?, que nos digan cómo ejercer estos derechos. De manera que pienso que es necesario, primero, que las convenciones ingresen fácilmente a nuestro estatuto jurídico, luego que la Constitución, ¿no es cierto?, haga alusión a los derechos, y que la misma Constitución encomiende la creación de un estatuto normativo especial para las personas mayores que vaya en concordancia, ¿verdad?, con las convenciones, ¿ya? Y lo pienso de esta manera también porque es un estatuto normativo va un poco por lo que también expresaba la doctora doña Carolina, en cuanto a que necesitamos una cierta certeza jurídica, que no dependamos de una política pública que va a variar gobierno a gobierno respecto de las personas mayores. Entonces, si tenemos un estatuto normativo que nos va a entregar las líneas a proteger para las personas mayores, ya la línea de acción de las políticas públicas va a estar dado para cosas, por decirlo de alguna manera, más domésticas y no tan relevante como lo vemos el día de hoy, que quedan un poco en el aire, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, se utilizan las herramientas, por ejemplo, de la Ley de Violencia Intrafamiliar para subsanar algunos vacíos legales. Sin embargo, siempre nos encontramos con barreras porque es una interpretación demasiado extensiva de la ley. Entonces ahí vemos que es indispensable desde ya tener un instrumento jurídico, desde la modificación de la ley de los tribunales de familia, la modificación del Código Civil en varios aspectos, y también en la creación de un estatuto normativo especial. Muchas gracias. Paula me estaba pidiendo la palabra en torno a ese punto. Yo quiero recoger lo que ha planteado Carolina y Camilo en dos ámbitos. Uno, claramente el que esté en la Constitución especificado el tema de las personas mayores no hace la diferencia si no se genera una subnormativa, primero lo suficientemente musculosa para poder abordar las diversas problemáticas, y segundo, si además no hay políticas públicas con inversión que las hagan carne, por cierto. Sin embargo, el que esté en la Constitución es determinante. ¿Por qué? Porque es la que manda finalmente el desarrollo y la orientación de los cuerpos normativos. O sea, si no, no tendría sentido. Pero sí tiene sentido justamente porque permite que el desarrollo normativo a posterior sea coherente y concordante. En segundo lugar, si se remite a los derechos de la Convención, es un tema fundamental, porque quizás no existe otro instrumento que sea lo suficientemente completo para, como la Convención, y por lo tanto no volvemos a discutir sobre cuáles son los mejores, la mejor forma de garantizar derechos, sino que ahí ya hay un trabajo en el cual Chile ha participado en su redacción y también en su ratificación. Dicho esto, creo también que es fundamental el que la especificación, y ahí yo comparto lo que se plantea de la especificación de las personas mayores y de sus derechos en la Constitución,
sea lo más amplia y específica posible. Me digo a amplia a razón de que esté contenido en lo que son derechos fundamentales, y dos, a que sea lo suficientemente específica en términos de mencionar esta convención, dándole el rango que esperamos que tenga esta convención en la Constitución. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Es que dándole ese rango, no especifique demasiado. ¿Por qué? Porque ya lo han planteado otros juristas respecto de que una constitución es de difícil reformulación y por lo tanto una extensión en la especificidad de los derechos puede terminar también con dificultades interpretativas. Es decir, debe estar, pero no debe estar en un detalle tan profundo. Y junto a lo que decía Camilo, cuando uno empieza a hacer análisis de cómo las leyes, yo creo que ahí la mirada de Camilo es súper interesante, porque está en el ejercicio diario de la clínica jurídica de los temas de mayores, la ausencia de un cuerpo robusto legislativo, en términos de que no existen las leyes suficientes que bajen este concepto de garantizar derechos, pero además la ausencia de coherencia entre las leyes que están, y ahí relevo la necesidad de un estatuto, o no sé si específicamente será ese el instrumento, pero sí cierto elemento articulador, y ahí me parece que la Constitución puede ser una herramienta fundamental. Gracias, Paula. Tomo lo que tú dices porque puede darse la idea, algo que podemos recoger, por ejemplo, la experiencia mexicana, o la experiencia del tratamiento de la niñez aquí en Chile, en que la Constitución se menciona algo y la bajada, por así decirlo en términos muy brutos, lo hace una ley general. Aquí se aprobó una ley general de derechos de la niñez, ¿no es cierto? Entonces, que sería una especie de intermedio entre los diversos cuerpos legislativos de tratamiento de los derechos de los niños, y las menciones que se puedan hacer a nivel de Carta Fundamental. Puede ser una solución, digamos, tener una especie de ley general relativa a los derechos de personas mayores o al tratamiento de las personas mayores como una generalidad. Yo tengo una pregunta en torno a algo que ambos dijeron. Y una observación, Rodrigo, antes, pero es que no la quiero dejar pasar, porque lo plantea de alguna manera la doctora. Ecuador especifica muy bien en la Constitución de Montecristi el tema de los derechos y de grupos vulnerables y de adultos mayores, incluso en materia de cuidado. Pero quiero referirme a lo que decía Pavel Muñoz. El que haya estado consignado en la Constitución también requiere no solo de un cuerpo normativo de bajada y no solo de inversión, requiere de una nueva estructura estatal. No quiero dejarlo pasar, ¿eh? Porque claro, a veces creemos que todo tiene que ver con normas, subnormas que bajen la Constitución o recursos de política pública y voluntad. No, requiere de un tipo de Estado que se relacione. Y no quiero dejarlo pasar porque la Carolina decía, yo participo en el Consejo Regional de Mayores, que fue un gran aporte en los 90, en los 2000, pero hoy día lo que se requiere es una institucionalidad muy distinta que pueda hacer carne una protección de derechos de mayores en un nivel menos asistencial. Sí, mira, me leíste la mente, yo iba a hacer esa pregunta. Sí, Carolina. Sí. Doctora, le doy la palabra. Ya, dos cosas. Obviamente yo creo que Camilo acá está al día a día revisando lo que sucede con las personas mayores, esa experiencia yo no la tengo, pero también quiero hacer acá un poco como jugar también al abogado del diablo, o sea, en el sentido de que ustedes dicen, bueno, la Constitución, yo hago, no sé, llevo no sé cuántos años haciendo clase y toda la vida el primer ejemplo de falta de igualdad entre hombres y mujeres es que la sociedad conyugal sea administrada por el marido. Tenemos la norma es inconstitucional, pero todavía, yo creo que llevamos 8 o 10 proyectos, no sé, yo ya me perdí el número de proyectos de ley que llevamos en el sentido de que esa cuestión no le complica a nadie, ¿ya? O sea, no hay la voluntad política, lo que ustedes quieran, no vamos a hacer, pero eso es concretamente una norma donde uno puede observar, digamos, en que la norma legal difiere de la norma constitucional y no pasa nada, ¿ya? Y también hace una precisión respecto del caso Poblete Vilches que hacía la alusión
Camilo, en el sentido que Chile fue condenado, pero fue condenado, y hay que ser justo en eso, o sea, los hechos acaecen sin ley del paciente y sin ley de atención preferente a las personas mayores, ¿ya? Entonces, obviamente, no estuvo bien lo que ocurrió, pero nuestro escenario al menos ha ido modificándose en un sentido positivo, al menos las personas mayores reconocen, digamos, y conocen un poco más de sus derechos, por lo menos la perspectiva que yo puedo al menos reconocer con los dirigentes del Comité Consultivo de Senama. O sea, también hay un cambio en eso, lo que señalaba Paula en el sentido de los cambios en la estructura. Debe haber un cambio de estructura estatal, pero también social, o sea, que sigamos pensando en que los otros son viejos. Yo todavía no tengo 60 años, pero en el fondo llama mucho la atención que políticos, no sé, miembros del Poder Judicial, un montón de personas siempre son los viejos los otros, y es como, bueno, ¿y usted? O sea, ¿cuándo se integra? Y no se trata que en el fondo vaya a excluir su accionar y solo defienda o solo sea, digamos, como el partidario de las personas mayores, pero en el fondo siempre hay un edaísmo dentro de los propios, dentro de las mismas personas mayores, que es una cuestión muy interesante de observar, porque si vemos la mayor cantidad de poder político, público en nuestro país está a cargo de personas mayores, pero que en el fondo son edaístas respecto de su propio grupo etario. Es una cuestión muy interesante de analizar. Sí, yo quería seguir y profundizar con lo que decía la doctora Rivero en torno al tema orgánico institucional. Camilo señalaba que él pensaba que una de las modificaciones era la introducción de un defensor de personas mayores, y quería preguntarle por qué. Y dado que la doctora Rivero forma parte del Consejo Consultivo de Senama, si a ella le parece que la estructura, las atribuciones, facultades que tiene hoy día Senama permitirían tomar sobre sus hombros esta posibilidad de incorporar derechos de las personas mayores tanto en una constitución como en una ley. Y le pongo un caso personal. A raíz de la muerte de una persona mayor en Curicó, que trascendió a nivel público, una persona mayor abandonada, acá en Talca, yo estoy en la séptima región, le preguntamos, y como esto fue Curicó, le preguntamos al coordinador regional de Senama que qué iban a hacer ellos. El coordinador general de Senama guardó respetuoso silencio, me dijo, no sé, no tengo facultades. Oye, pero si esa persona murió, sus hijos o hijas en este caso no la iban a ver, pese a que estaban en la misma ciudad, y tú lo vas a dejar así. Bueno, no tengo facultades. Y efectivamente no tenía facultades. Tuvimos que hacer una martingala jurídica para hacer una... grabado. Sí, no, sí es verdad, una martingala jurídica para hacer una querella contra quien resulta responsable, pero no por el Senama. Y uno dice, pero ¿por qué tuvimos que llegar a esto? Y ahí les pregunto a ambos, ¿la institucionalidad relativa a las personas mayores permitiría soportar el peso de tener que manejar esta nueva pulsión de derechos respecto de ello? Y en concreto, Senama por una parte y la necesidad de este defensor de personas mayores por otra, Camilo y doctora. Bueno, respondiendo de partida a la pregunta, evidentemente Senama al día de hoy no tiene las capacidades suficientes, o, por decirlo de manera más técnica, no tiene la competencia. La ley le atribuye muy pocas facultades a Senama, por tanto el día de hoy no tendría la capacidad de hacerse cargo de, si pretendemos establecer un sistema jurídico más robusto. El ejemplo que da es claro, y eso se da todos los días acá en Magallanes. Yo trabajé mucho tiempo en la gobernación provincial en programas relativos a atención a personas mayores. Y en general era yo quien terminaba ayudando a Senama en sus gestiones porque no tenían la capacidad jurídica de poder hacerlo. El día de hoy tenemos el defensor mayor, ¿verdad? Que es una figura que se establece dentro de la misma institución, pero un defensor mayor que tampoco tiene la capacidad de concurrir a tribunales. Entonces quedamos un poco en la misma. Este defensor termina, en definitiva, haciendo promoción de los derechos o entregando asesoría. Y bueno, en nuestra región, por suerte, nuestra clínica jurídica se hace cargo de las necesidades jurídicas de las personas mayores y ellos nos envían los casos a nosotros para que nosotros le demos respuesta. Pero hay muchos casos en que aún así es necesario que
Senama tenga alguna función más fundamental. Y es ahí donde, bueno, puede ser una defensoría de mayores o puede ser otro nombre, puede ser el mismo Senama, pero con mayores facultades. Pero esta orgánica no solo se detiene, digamos, en la perspectiva jurídica. Me parece que la institucionalidad de protección de las personas mayores tiene que pensar también en lo social. Muchas veces terminamos atados de manos porque estamos hablando de una persona mayor que requiere cuidado, pero que no tiene familiares que lo cuidan, por tanto no podemos hablar de un abandono propiamente tal, no hay cupo en el ELIAM de la región, y esa persona finalmente termina ahí, a la buena merced de sus vecinos, que por suerte de pronto se encuentran con buenas personas que le proporcionan algunos cuidados. Y me parece que esa es una labor del Estado, no es una labor de un vecino. Nos encontramos que las propiedades que se entregan en comodato también son insuficientes. Entonces, en definitiva, muchas veces no es un problema jurídico, sino un problema de institucionalidad que no logra sostener la necesidad de la población, pensando también en cómo incrementa las personas mayores en razón a las personas, digamos, los niños que se... bueno, cómo va creciendo la población de adultos mayores, necesitamos una institución más robusta, con mayores recursos, que pueda proporcionar las necesidades que se requieren. Doctora, quería darle la palabra también en ese punto. Bueno, yo creo que Camilo digamos, ha dado en el punto en el sentido que el defensor mayor no defiende a nadie. O sea, no, es como, ya el nombre ya es como un poco contradictorio, porque en el fondo uno como ciudadano pensando, claro, uno es jurista y no dice, claro, no tiene la atribución, las competencias, el Estado, lo que se puede hacer. Pero si alguien que no conoce esto va y dice, ya, voy a ir al defensor mayor, no, es que no lo puedo defender. Entonces, como ya está, el nombre está mal puesto, o defiende o no defiende, porque la gente que tiene problemas quiere que en el fondo lo acompañen en una materia extrajudicial, en materias judiciales. O sea, ya ir acompañado de un abogado, alguna cuestión, uno dice, bueno, ya voy como, me siento más protegido, ¿ya? Entonces, en eso, bueno, digamos, el proyecto de ley sí atiende a ese aspecto, ¿ya? Y lo otro, también es importante señalar que nuevamente caemos en este tema de la estructura, ¿ya? Cuando yo escucho a los dirigentes en el comité, siempre es como que ellos quieren un ministerio de las personas mayores. Y entonces yo al principio decía, ¿pero por qué quieren un ministerio? Claro, y a lo largo del tiempo, y ya son varios años, sí, porque en el fondo es una institucionalidad, pues ellos llevan 20 años en esto, entonces tienen la claridad de que si no hay un ministerio o un organismo robusto que tenga recursos y que pueda en el fondo tener las competencias necesarias para accionar y decidir, porque el Sename es un organismo ejecutor, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, claro, si no, todas, digamos, las peticiones que se pueden hacer y lo que a uno como de sentido común dice, bueno, si Senama no puede ayudar, ¿quién va a ayudar en esta cuestión o en esta temática de una persona que está siendo abandonada, maltratada, etcétera? ¿Quién lo podría hacer? Claro, y el problema es un problema de institucionalidad, o sea, Senama es un organismo ejecutor y también ejecutor con un presupuesto que no es un presupuesto que tienen otros organismos, ¿ya? Entonces, naturalmente, la persona que esté encargada, que esté dentro de esa organización, sea a nivel central o a nivel regional, no tiene no existe la posibilidad, ya hay una capacidad técnica de competencia que no existe, ¿ya? Por lo tanto, necesariamente también debiese apuntar a esa cuestión, porque definitivamente los LEAM no están dando, digamos, abasto naturalmente siempre en mayor población que como plazas o cupos, digamos. También una cuestión importante que muchas personas son abandonadas allí, incluso personas que tienen una pensión solidaria, etcétera, y que sus propios parientes tienen un mandato y por lo tanto las personas no quedan con ningún recurso. También ahí hay que hacerse cargo de una cuestión social, ¿ya? Claro, uno dice, el Estado debiese velar, sí, pero también debiese velar para que la persona que tiene una pensión su pensión no sea tomada por terceros, aunque sean sus parientes, ¿ya? Porque eso también está mal, ¿ya? O sea, y también tenemos que pensar que los recursos públicos siempre van a ser insuficientes para las necesidades, ¿ya? Entonces, en ese sentido también acá creo yo que hay que apelar en estas temáticas, tal como nos duele ver un niño maltratado, debiese como sociedad dolernos ver a una persona mayor abandonada, maltratada, y eso es un cambio social, como muy bien dice Camilo,
no tiene que ver con lo jurídico, tiene que ver con lo social, con lo cultural, cómo nosotros queremos que nuestra sociedad empatice con distintos tipos de sujetos de derecho. Antes de un poquito dar término, yo, y aunque suene pedestre y muy puntillista y muy particularista, alguien una vez me contó o me dijo que en el régimen de protección de personas mayores estatales en Chile se había, entre comillas, copiado o parangonado el régimen de protección de la infancia, en el sentido de tener una autoridad, entre comillas, vigilante estatal, y una serie de organismos colaboradores, digamos. Entonces, el régimen de una serie de EDEAMS ex hogares sería una réplica de CENAME, organismos colaboradores. Entonces, ¿a ustedes qué les parece eso? Pensando que esa es la perspectiva, llamémosla liberal o neoliberal. Yo me abstengo, el otro hace mi pega, yo lo protejo y vigilo o supervigilo, bien, mal o regular. ¿Les parece que podríamos hacer ese parangón entre la protección de la infancia basada en el modelo de los organismos colaboradores privados, tratándose de las personas mayores? ¿Es posible? Mira, podríamos ver algunas similitudes, ¿no es cierto? Pero bueno, pensando en lo macro primero, evidentemente la institucionalidad que protege la infancia es drásticamente más robusta, ¿ya? ¿No? Acá, claro, hablamos de las residencias en cuanto a los ELEAM en las personas mayores, pero pensemos que lo que protege a la infancia son una serie de programas que hacen pericia, que tienen abogados especializados en la infancia, que hacen reparación al maltrato. De eso no tenemos nada para personas mayores, ¿ya? O sea, el otro día yo hablaba con Senama porque necesitaba que una usuaria nuestra tuviera asistencia psicológica y me dicen, bueno, CEFAM. Ya, en la infancia no, o sea, un programa especializado que va a reparar el daño a raíz de algún tipo de evidencia que pueda haberle afectado al niño. En el futuro, quizás no es una mala idea, ya que Senama sea como un órgano vigilante, pero en la medida que tenga una institucionalidad suficientemente robusta que lo acompañe, digamos. Con lo que hay hoy día, evidentemente, no se acerca a la protección de la infancia. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé si, Paula, tú quieres opinar y cerrar o cerrar, no sé. Tú me dices. No, es que me tocaste ahí el tema. Yo fui directora del Senama, entonces algo de institucionalidad sé, pero a ver, yo creo que hay varios temas. Uno, es muy interesante lo que plantea Carolina cuando dice las personas mayores conocen sus derechos y todo, pero están un poquito huérfanos de institucionalidad a la cual puedan acceder. Y una de las peores cosas que pueden ocurrir es cuando se crean, entre comillas, servicios que dicen que van a hacer algo, pero en la práctica o no tienen las facultades o no tienen los recursos, lo concreto es que quedan incapacitados de poder hacerlo. Fíjate que algo así ha pasado con los abogados que operan en las áreas del Senama y que finalmente el Senama no tiene la atribución para ni siquiera hacerse parte en un proceso legal de una querella o una defensa de derechos. Sin lugar a dudas se requiere una institución diferente destinada a las personas mayores. Pero también se requiere que todas las instituciones del Estado incorporen la variable de envejecimiento y vejez, porque a veces hay un elemento medio mentiroso en esto. Queremos una institución que se haga cargo de los temas de los viejos. Ya, pero la vivienda es un tema de las personas mayores, la salud es un tema de las personas mayores, la seguridad social. Entonces, la verdad es que es importante que haya una institución que preste servicios específicos a las personas mayores, por supuesto. Pero es importante que todas las instituciones del Estado incorporen una mirada adecuada de sus políticas hacia un segmento específico. Y en segundo lugar, creo que también es importante el concepto de la defensoría de derechos. ¿Pero por qué? Porque finalmente tiene que haber un ente que controle efectivamente la vulneración de derechos desde las políticas públicas y desde los distintos aspectos. Alguien que pueda colaborar en esa línea y no sé si debe ser desde el Ejecutivo. ¿Por qué?
porque el Ejecutivo suele hacer muy mal estas cosas. En segundo lugar, sobre el modelo. Yo la verdad es que pensar en el modelo de infancia como ejemplo para cualquier otro segmento vulnerable, por favor, no. O sea, por favor, no. O sea, cuando nosotros, me acuerdo, fuimos los que partimos con la construcción de residencias de larga estadía, a mí la DIPRES me lo planteó y me dijo, oiga, ¿por qué no operan igual que los hogares del Senama? Es decir, las fundaciones sin fines de lucro se hacen cargo del 20% de la financiación de la operación y el Estado el 80%. Entonces yo le digo, pero ¿cuál es la idea de ustedes? La idea es mantener una mentira, porque primero las fundaciones nunca se hacen cargo del 20%. Y con el 80% no se cubre lo que hay que cubrir con un 100%. Por lo tanto, parte desde un diseño mentiroso a una práctica financiera que es insuficiente. Conclusión, 2 puntos, fracaso. Claro, pues estamos diciendo que para comprar 10 panes necesitamos 10 pesos. ¿Y qué es lo que tenemos? 8. Entonces, claro, no nos pidan que respondamos por 10 cuando tenemos 8. En segundo lugar, el tema de la infancia ha tenido grandes dificultades respecto al tema de la discusión de derechos. Actualmente todavía se discute el tema de los derechos de la infancia. ¿Por qué? Porque tienen esta mixtura entre protección y derecho que hace de esta cosa de los niños no, pero ¿por qué van a decir los niños sobre estas cosas? ¿Por qué no? Si son incumbentes, no son incumbentes. Bueno, y eso ha ido evolucionando muchísimo. Y desde la perspectiva del análisis del derecho de los niños y de la protección, tal como lo decían en la otra sesión, igual que en el tema de discapacidad, el tema de derechos de los mayores puede recoger bastante sobre cómo pasamos de la protección de personas a la protección de derechos. Como institucionalidad, no, la institucionalidad en Chile en materia de infancia no es ejemplo para ningún grupo. Sin embargo, sí, cuando se piensa en institucionalidad mayor, y con esto quiero terminar, no se puede pensar en una institucionalidad. Yo creo que hay que pensar, tal como decimos, queremos que la convención se recoja en la Carta Fundamental, pero queremos que después de la Carta Fundamental exista una subnormativa nacional robusta y coherente. También queremos políticas públicas que tengan los financiamientos adecuados, y eso implica que si el Estado se va a reformular en un Estado mucho más involucrado en los temas sociales, que dice, esto no es solo un tema del individuo y la familia, sino que son temas societales, ese Estado tiene que cambiar su estructura, y no tiene que cambiar su estructura en términos de una área específica, sino en la transversalidad de la misma y en la generación de áreas específicas para los temas específicos que se requieran. Eso. Bueno, yo para culminar quiero solamente darle las gracias a Carolina Rivero, profesora de suscrito, a Camilo Araneda y por supuesto a Paula, que es directora de la Fundación para el Adulto Mayor Rotario Blest Rifo. Y por supuesto a nuestro anfitrión y partner, Flaxolab. Así que les agradezco muchísimo, ha sido una conversación muy productiva y seguramente vamos a estar convocados para nuevas oportunidades en que nos encontremos debatiendo eso o debatiendo un documento que hayamos podido hacer llegar a los convencionales constituyentes. Muchísimas gracias. Muy buenos días.